Muy buenas noches a todos, bienvenidos a una edición más de Hablemos de Ciencia. Esta noche nos acompañan dos investigadoras para conversar sobre las plantas medicinales. Voy a ir presentando ya a nuestras invitadas de esta noche. Tenemos a la investigadora Rosa Dejen. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Y tenemos a la investigadora Jenny González. Bienvenida, Jenny. Muchas gracias, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Voy a hacer una breve presentación del currículum de estas investigadoras que nos están acompañando. Rosa Dejen tiene una maestría en Gestión y Auditorías Ambientales por la Universidad Internacional Iberoamericana de Puerto Rico. Además es farmacéutica por la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción. Es docente, investigadora y es jefa del Departamento de Botánica y responsable de la colección científica del herbario de la Facultad de Ciencias Químicas de la UNA. Desde el 2016 está categorizada en el nivel 2 del Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores del CONACYT. Y la doctora Jenny Patricia González Villalba, ella tiene un doctorado en Ciencias Farmacéuticas por la Facultad de Ciencias Químicas de la UNA, está categorizada en el nivel 1 del Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores. Sus áreas de actuación son las ciencias médicas y de la salud, farmacia, ciencias naturales, ciencias biológicas, ciencias de las plantas, botánica y etnofarmacobotánica. Gracias a su investigación, Medicina Tradicional en Paraguay, el tereré, bebida nacional, una forma de consumo de plantas medicinales, ambas investigadoras recibieron una mención honorífica de la Academia Iberoamericana de Farmacia de la Universidad de Sevilla, España, en el año 2019. Muchas gracias a ambas por acompañarnos esta noche. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Un gusto estar en este programa y bueno, estamos abiertos a las preguntas y a conversar un poquito sobre las plantas medicinales, a traer este tema en esta noche aquí, en este espacio. Gracias, doctora Dejen. Y para empezar, también a hablar sobre lo que son las plantas medicinales. Ustedes están trabajando en un proyecto de investigación sobre algunas plantas medicinales. ¿Nos puede comentar al respecto, doctora Dejen? Bueno, nosotros en el Departamento de Botánica de la Facultad de Ciencias Químicas estamos desarrollando este tema de plantas medicinales ya desde el año 78 con un grupo ya anterior, siempre con el tema de plantas medicinales. Así que el Departamento de Botánica de la Facultad de Ciencias Químicas tiene una amplia experiencia en el trabajo de rescatar el conocimiento popular. Hoy día esta investigación está siendo dirigida por aquí la profesora Jenny González, por la que le habla, y todo un grupo nuevo. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Bueno, lo que hacemos es ver qué usan la gente, qué plantas consumen, para qué afecciones, y toda esa investigación estamos publicando en revistas nacionales e internacionales. Lo que queremos es que la gente conozca esa misma información y que no desaparezca. Y sobre todo lo que contribuimos de alguna manera, vamos a decir en la parte científica, es darle una identificación taxonómica, con un nombre científico se llama eso, a las plantas medicinales. ¿Por qué? Para que la gente sepa lo que consume, porque hoy tenemos que cuidar también que la gente no consuma cualquier cosa, y también darle una calidad a esas plantas que están consumiendo para su afección. Entonces, ese es el trabajo que venimos realizando y que nos gusta realizar, y que agradecemos este espacio para estar con la gente dando un poquito nuestro granito de arena. La gente sabe qué plantas usar, qué plantas consumir. Nosotros vamos a contribuir un poquito más diciéndole cómo se debe llamar, cómo se debe consumir, cómo es la mejor manera de consumir. Esperemos que podamos contribuir con eso. Excelente. Doctora Jenny, sí, ¿qué plantas estaban estudiando en los últimos años? Hay varias, ¿verdad? Hay varias, pero una de las que les quisiera rescatar es el catuaba, que justamente a través de un proyecto financiado por el CONACYT, lo que hicimos fue el estudio morfoanatómico de las especies que se utilizan
como catuaba en la reserva del Maracayú. Ese es el último trabajo, digamos, que estamos realizando y que justamente esta semana estamos concluyendo ya el proyecto junto con el lanzamiento de un atlas en donde estamos plasmando, digamos, todo el resultado de ese trabajo, ¿verdad? De la identificación a través de la morfoanatomía de las especies que se usan como catuaba. ¿Qué significa morfoanatomía? Morfoanatomía. La morfoanatomía es estudiar a la planta desde adentro, ¿verdad? Yo puedo mirar a la planta, veo la hoja y de repente puedo identificar por la hoja, ¿verdad? Pero eso es más complicado porque hay hojas que son muy parecidas unas con otras que son distintas. Pero para asegurarme de que se trata de tal o cual especie, a través de la anatomía puedo hacer eso. ¿Qué es eso? Yo puedo cortar la planta en una pequeña porción y observo al microscopio y veo la estructura interna. Y vemos que todas las especies tienen una estructura interna distinta. Ninguna especie es igual a otra. Entonces la anatomía nos permite identificar una especie de otra. ¿Y por qué hacemos énfasis en la anatomía cuando hablamos de planta medicinal? Porque para identificar una planta uno necesariamente tiene que tener la planta con flor y fruto. Pero ¿qué pasa con una raíz de cangorosa o una hoja de agrial, por ejemplo? Yo no tengo la hoja, no tengo la flor, perdón, no tengo el fruto. Entonces, ¿cómo voy a identificar? A través de la anatomía. Por eso nosotros usamos la anatomía como una herramienta para identificar las plantas medicinales. ¿Y cómo llevaron adelante este proyecto al cual usted mencionaba sobre el catuaba? Sí, en el caso del catuaba es un proyecto que habíamos presentado al CONACYT, afortunadamente salió adjudicado. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Ir a hablar con las personas de la reserva, qué es lo que ellos usan como catuaba, ¿verdad? Y fuimos a colectar la planta, porque la manera de hacer el trabajo es te dicen qué usa y te tiene que mostrar la planta y vos colectar. No es que te dicen nomás y con eso te quedas, ¿verdad? Vos tenés que ir a colectar, ver, hacer el ejemplar de herbario, identificar la planta y darle el nombre científico, como justamente explicaba la profesora, ¿verdad? Que hay que darle el nombre científico. Y doctora Rosa, ¿de qué sirve o para qué sirve esto de ponerle el nombre científico a la planta? Bueno, desde la academia, ¿verdad? Estamos insistiendo con eso porque esta es una información muy importante para la población. ¿Por qué? Porque la gente puede usar una planta por otra. Entonces hay que tener cuidado. A veces un nombre común te traen dos plantas diferentes y las plantas diferentes también tienen química diferente muchas veces. Entonces, por darle un ejemplo, una droga que se llama tilo, ¿verdad? Que es la droga oficial, vamos a decir, es Tilia platyphylla, con ese nombre científico se la conoce, es un árbol. Pero en Paraguay nosotros tenemos un tilo que es otra especie, otra familia y que nosotros le llamamos falso tilo. Ambos se usan como para tranquilizante, para un buen sueño, pero son especies diferentes. Ahora lo que nos queda a nosotros en Paraguay es ver si nuestro tilo falso o tilo paraguay, como le decimos, si tiene los mismos componentes químicos que el tilo que se conoce internacionalmente. Entonces, por eso es importante el nombre común que abre un nombre científico. Entonces, al ponerle un nombre científico, uno está diciendo, bueno, menta por piperita. Esa es la menta que estoy consumiendo. Ese es el nombre científico. Y detrás de eso hay un ejemplar de herbario, que es como la cédula de esa planta. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos para que la gente conozca, porque hay veces que ocurre eso, viene la gente y dice, yo estoy tomando este palito verde para mi azúcar, para bajar el azúcar de la sangre. ¿Y qué es ese palito verde? Hay que tener cuidado, hay que ver qué es. Entonces, hay plantas que se desde hace años, por ejemplo la manzanilla, es por sí ya una planta que no trae problemas, pero hay plantas como ahora estamos tan abiertos, la gente dice yo quiero uña de gato pero de Perú, por ejemplo, que no es lo mismo que la uña de gato de Paraguay, pero cuando uno le aplica el nombre científico, entonces uno sabe, aquí en Paraguay y en Perú, este nombre científico es esta planta. Y el nombre común puede variar de Perú como acá. El típico caso de uña de gato. La gente quiere uña de gato y en Paraguay hay otra especie que es uña de gato.
Entonces, la química de las plantas también son diferentes. Nosotros desde el Departamento de Botánica lo que hacemos es contribuir con qué especies se usan, qué nombres comunes, qué nombres científicos y un ejemplar de herbario, que es el que le identifica a esa planta. Y luego se hacen los estudios químicos y farmacológicos. Son los siguientes estudios que deben validar el uso de esa planta con ese nombre común. Excelente, es tan importante, me gusta mucho esto de cédula, la cédula de la planta, porque realmente es muy importante conocer e identificar cada una de las especies que generalmente utilizamos nosotros, incluso diariamente utilizamos en nuestra casa. Entonces, al identificar, uno nos cuidamos a nosotros y también realmente vemos si sirve o no para lo que nosotros estamos necesitando. Mira, de repente el nombre científico no necesitamos el común, la gente manejar, ¿verdad? Pero sí desde las empresas, por ejemplo, ya hay que dar garantía de que, bueno, si estoy haciendo una hierba con menta, que sepamos que es menta por piperita o qué menta es. Entonces, las empresas tienen que darle una garantía a la gente. El nombre científico de repente la gente no va a manejar, pero sí las empresas que tienen que garantizar de qué especie se trata. Entonces hay que manejar los nombres. Estamos insistiendo desde el departamento que justamente se pueden hacer estas herramientas, aprender a hacer anatomía, y desde sus empresas ellos pueden garantizar, porque hay que insistir, las plantas no tienen la misma química. Entonces, si estamos usando una planta como la manzanilla, como relajante, tiene una química. Y mañana yo puedo sustituir una por otra, algo parecido. Entonces hay que ver si eso químicamente es igual y cuál es el sustituto. Porque eso también hacemos en botánica, en el departamento. Vamos viendo, por ejemplo, el caso del Capi-Icatí. Encontramos que se comercializan 4 especies de Capi-Icatí diferentes. Entonces, eso se consume mucho en el tereré, se consume en fresco. Entonces la gente, este Capi-Icatí se comercializa con un masito, pero en esos masitos hemos encontrado varias especies. Ahora lo que hay que ver es, esas especies son químicamente iguales. El uso, por lo menos todos son refrescantes, ¿verdad? Y son tranquilizantes. Y es muy aromático y le da un sabor muy agradable al tereré. Ahora lo que hay que ver es si esas especies son químicamente parecidas. Excelente. Doctora Jenny, en este proceso de la realización de este proyecto, podemos ver nosotros que ustedes fueron generando información científica sobre el catuaba. Fueron trabajando un poco en todo lo que es la morfoanatomía, sí, así mencionaba sí, usted. Así bueno, sobre los resultados de este proyecto, ¿cómo se finalizó este trabajo de investigación? Digamos, el cierre total de lo que es el trabajo de investigación es el Atlas de Morfoanatomía, pero para llegar a eso hay una serie de procesos, digamos, que se fueron dando. Primero, como le había comentado, consultar con las personas qué especie usan, colectar la especie, hacer ejemplar de herbario, y además esas pequeñas hojas para poder procesar para la anatomía se colocan en un fijador especial. Esas muestras se llevan al laboratorio y se hace todo el proceso de deshidratación, inclusión en parafina, corte, tinción, y después cuando ya está todo montadito ahí en las láminas se observa al microscopio y se sacan la foto, y ahí vamos viendo si hay diferencias o no, ¿verdad? Finalmente lo que nosotros encontramos es que hay una especie que es Psidium grandifolium que normalmente se consume como catuaba. En la reserva encontramos que efectivamente hay Psidium grandifolium, y las especies que vimos que eran parecidas, en realidad, según un experto que nos había también asesorado, también son Psidium grandifolium, aunque según la forma de la hoja son distintas. La anatomía nos dice que son la misma cosa, porque internamente son parecidas, y eso se puede ver justamente en el atlas, ¿verdad? Como los cortes son parecidos. Eso es una ayuda tanto para cualquier persona de repente que quiera hacer, o para los yerbateros, por ejemplo, que utilizan el catuaba como aditivo. Ellos de repente reciben un montón de hojas que son todas distintas y pueden decir, no, no es lo mismo. Pero haciendo un pequeño ensayo de anatomía se puede ver que es o no, puede ser que no también, ¿verdad?
Entonces ese es el aporte nuestro con este proyecto. A continuación de la pausa vamos a hablar un poco más sobre este atlas que fue ya el resultado de este proyecto de investigación. En breve regresamos. Ya estamos de vuelta. Esta noche estamos hablando con Rosa Degen y con Jenny González sobre las plantas medicinales y su uso en nuestro país. Jenny, estábamos conversando sobre este atlas que van a lanzar, sobre el catuaba en este caso. ¿Es la primera vez que eso se realiza en nuestro país? Sí, este atlas, o sea, es el primer atlas de morfoanatomía que se lanza en el país. Realmente no hay muchos estudios sobre anatomía vegetal en nuestro país. Los primeros que se hicieron justamente datan del año 97 a través del Departamento de Botánica justamente, ¿verdad? Y como atlas en sí es el primero que se lanza y en este caso corresponde a la especie de catuaba y las variantes que puede presentar esa especie, ¿verdad? En eso consiste básicamente este atlas. ¿Y a quiénes puede beneficiar la generación de este documento? Sí, en general, por ejemplo, a las industrias, como bien mencionaba la profesora, que es importante hoy en día cuando una industria va a trabajar las hierbateras, por ejemplo, con aditivos, con plantas aditivas, les puede servir a ellos para identificar la materia prima que van a utilizar en la elaboración de sus productos, ¿verdad? También a la industria farmacéutica que trabaja con fitoterápicos, por ejemplo, que de hecho hay mucha demanda de fitoterápicos y hay muchos productos a base de plantas medicinales nativas. Entonces, para eso, por ejemplo, también puede servir, ¿verdad? En este caso empezamos con el catuaba, por supuesto vamos a ir ampliando después con otras especies también, ¿verdad? Excelente. Y doctora, ¿cuáles fueron los otros resultados de este trabajo de investigación que ustedes estaban realizando? Sí, quisiera comentar también que este proyecto fue realizado en conjunto con la Fundación Moisés Bertoni y la Facultad de Ciencias Químicas, ¿verdad? El objetivo principal era estudiar la morfoanatomía de catuaba y sus variantes u otras especies que podrían haber. Pero también como resultado tuvimos el equipamiento del laboratorio. Yo diría que es el primer laboratorio de anatomía vegetal equipado, porque hay otros laboratorios de anatomía, pero no de vegetal, son laboratorios de patología, por ejemplo. Este sería el primer laboratorio de anatomía vegetal totalmente equipado que tenemos gracias a este proyecto y también tenemos la ampliación de una biblioteca, ¿verdad? Teníamos los libros, pero no teníamos el espacio, entonces tenemos también la ampliación de esta biblioteca, ¿verdad? Como otros logros también dentro de lo que es el proyecto. ¿Y cómo se puede tener acceso a estos espacios, Jenny? El laboratorio de anatomía vegetal puede ser utilizado por los estudiantes, tanto de grado como de posgrado, que quieren hacer sus tesis en el área de anatomía vegetal. La biblioteca está abierta también para los que quieran consultar temas de botánica y temas relacionados a la botánica, ¿verdad? Está abierto. El atlas va a estar disponible en la página web también de la Facultad de Ciencias Químicas. Excelente, doctora. Y Rosa, contanos un poco más de este tema de las plantas medicinales, específicamente en su uso diario para el tereré. Es súper importante este punto porque es de uso común, normal, todos los días estamos preparando el tereré, pero muchas veces utilizamos las plantitas que están cerca o que por costumbre vamos solicitando, comprando. Entonces, ¿qué nos recomendás sobre eso? Bueno, en Paraguay hay una costumbre, es algo propio de nuestro país, ¿verdad? El tereré con su poja ñaná, que le dicen la gente, ¿verdad? Nosotros en general, según la información, siempre hay que usar no más de 3 plantas en 1 litro de agua. No porque carguemos de más plantas en el agua al tereré, vamos a sanarnos más rápido. En general vemos que el uso habitual es de 3 plantas, 3 a 4 plantas. Lo que más recomendamos es que también tienen que lavarse bien, sobre todo las raíces, porque también lo que más se incorpora en el agua al tereré son las raíces. Por ejemplo, zarzaparrilla, después también lo que más se consume es el agrial, los tallos de agrial y le dan un sabor exquisito. Después el agrial está confirmado, es un antiinflamatorio, la zarzaparrilla es diurética, la raíz de ñuatiputá, por ejemplo, se amachaca bien y se incorpora en el agua, pero hay que lavar bien, eso baja la presión, está confirmado también. Hojas de ñangapirú, hojas de cocú, son hojas frescas que se incorporan al agua del tereré.
y que se debe preparar y se debe recolectar en el día de ser posible. No hay que guardar en bolsita, por ejemplo, todo machacado del día de hoy para el día siguiente. Eso no es recomendable. Hay que preparar como la vieja costumbre, ¿verdad? Hay que preparar el tereré para consumir en el día. Y hoy día también los jóvenes preparan para la tarde, pero el uso popular dice que el tereré con planta se toma en la mañana y en la tarde uno ya toma con agua solamente. El tereré medicinal se consume por la mañana. Desde siempre hay que recomendar eso, que uno conozca, no incorpore en el agua al tereré algo que no conoce. Tampoco no se incorpore plantas con látex, que son esas que tienen con leche. En general no es conveniente. Y hoy día también muchas veces hacen un triturado en la licuadora, por ejemplo, y le incorporan al agua del tereré. Y cuando es 5 plantas, 6 plantas, ya es mucho. Hay que hablar también de que estas plantas tienen principios activos. Entonces, hay que tener cuidado. Lavar bien, consumir las plantas en el día, no pasar después de las 2 de la tarde. Tomar tereré con planta es hasta las 2 de la tarde. Y en general, la finalidad con la que se bebe es como refrescante, que es refrescante y diurético. En general, las plantas que se consumen en el tereré tienen esa finalidad. Y doctora, sobre estos cócteles de plantas medicinales que las personas les recomiendan para diabetes, presión alta, ¿cómo ustedes ven eso? Y hay que tener cuidado porque hay que saber bien de qué se trata. El uso popular es así como se dice, hay que seguir esa línea. En algunas cosas podemos innovar, pero hay que siempre cuidarse, ¿verdad? El tereré generalmente es 1 litro de agua, se incorporan las plantas bien lavadas y machacadas, se dejan estacionar y más o menos eso se prepara a las 9 y las 10 se está tomando. Hoy día hay que tomar ya privado un tereré, no compartir en las rondas, porque el uso popular justamente que escribimos nosotros habla de que el tereré es un momento de relax, es un momento de compartir, pero hoy día eso no lo podemos hacer. Así que cada uno tiene que tener su propio tereré, prepararse cada uno su propia bebida. Hay que tener cuidado. Y también esto que se venden en las bolsitas, por ejemplo, ese tereré pantano que se le dice, ¿verdad? Que es una sobredosis. ¿Por qué? Porque tiene mayor cantidad de plantas y ya no es un verde transparente, sino un negro parece, ¿verdad? Y entonces eso hay que tener cuidado. Y también en el cuanto al morterito, es conveniente también tener un propio morterito, lavar bien, porque a veces se queda el resto del día anterior. Entonces lavar bien. Cuidados sanitarios que hay que incorporar también. Y como les digo, las plantas que más frecuentemente se consumen y que tienen un uso estudiado, y hay muchas bibliografías que nosotros tenemos en la web de la facultad. Hay que entrar en la revista Rojasiana y hay listas de plantas como antiinflamatorias y se ve ahí cuáles son esas especies que la gente puede consultar y beber. Pero en general mucha gente sabe qué consume y qué le hace bien también. Por ejemplo, ñangapirí baja la presión y si vos tomás de más te baja mucho más. Entonces es un puño, dice, o un masito. Entonces no aplicar más cantidades, porque esos son sobredosis de plantas. Es muy importante mencionar esto que usted decía, doctora. Estas revistas Rojasiana, que también son resultados de proyectos de investigación, está disponible en la página web de la Facultad de Ciencias Químicas para descargarlo, tenerlo en digital en el teléfono y ir consultándolo. Así mismo. Tenemos, por ejemplo, el volumen 5, plantas que se comercializan en el mercado 4 de Asunción. Entonces ahí vos ves qué planta y para qué afección. Entonces uno se puede informar en la web de la facultad. Poner revista Rojasiana, plantas medicinales. Y ahí le va a salir un listado de plantas que son las que frecuentemente se consumen. Nosotros, por ejemplo, con este proyecto que nos dio la oportunidad realmente con ACID de realizar y que hemos logrado mucho,
Imagínense en la época de pandemia, hemos salido al campo, entonces se tuvo que cumplir, ¿verdad? Iniciamos un trabajo con catuaba, pero vamos a continuar con otras especies usando la anatomía para la identificación. Y este conocimiento va a estar disponible para los laboratorios que tienen que hacer un control de calidad, y ese control de calidad comienza con la identificación de la planta. Y si, como decía la doctora Jenny, si la identificación no se puede hacer porque hay que tener flores, frutos, entonces uno usando la anatomía puede identificar y puede ofrecer esa calidad a las personas, ¿verdad? Porque nosotros necesitamos ya también calidad, y la calidad comienza con una identificación correcta de las plantas. Totalmente, Rosa. Y Jenny, contanos, ¿cuál fue en todo este trabajo de investigación sobre el catuaba, cuál fue el desafío más grande que tuvieron en el desarrollo del trabajo de investigación? Bueno, como mencionaba la profesora Rosa, justamente el tema de la pandemia, ir a hacer los viajes en plena pandemia, y teníamos que cumplir porque de la colecta dependía la elaboración de la anatomía de la planta, ¿verdad? Y otra cuestión también fue la adquisición de equipos, ¿verdad? En pandemia adquirir equipos es todo un tema, ¿verdad? Pero gracias a Dios se pudo conseguir, ¿verdad? Y pudimos conseguir los equipos, pudimos cumplir realmente con todos los objetivos en muy corto tiempo, ¿verdad? Porque también teníamos el tiempo en contra, ¿verdad? Entonces, un poco más por la pandemia, capaz sin pandemia hubiera sido un poco más accesible, más fácil, digamos, pero era por el tema de la pandemia más que nada. ¿Y cuántas personas conforman el equipo de investigación? A ver, creo que somos 5 personas. Sí. ¿Con Claudia? Sí, está la profesora Rosa Dein, que ella es la investigadora principal del proyecto, la licenciada Claudia Rolón, que ella es la directora del proyecto. Después estamos la doctora Mirta González, el magíster Ever López, la licenciada Sara y yo también, quien les habla, ¿verdad? Somos todos los que estamos conformando el equipo. ¿Tienen alumnos también de grado o posgrado trabajando con ustedes? Tuvimos un estudiante de grado de farmacia que justamente realizó su tema de tesis con una de las especies. Algo que no había mencionado es que también, además del catuaba, estudiamos a las especies asociadas al catuaba, o sea, qué especies crecen alrededor de catuaba, de lo cual también sacamos una publicación, ¿verdad? Que también fue publicado, y este estudiante lo que hizo fue trabajar con una de esas especies, hizo la anatomía y la química de una de esas especies, ¿verdad? Como trabajo de grado para recibirse de farmacéutico. Es muy importante la formación del capital humano también, desde el grado ya, para que vayamos teniendo más investigadores también en esta línea. Así mismo. Y para finalizar, doctora Rosa, ¿qué fue lo más satisfactorio dentro de todo de esta trayectoria como investigadora que usted encontró? Bueno, realmente a mí me apasiona mi trabajo, ¿verdad? Yo me formé con un grupo muy importante que conformaba el Departamento de Botánica, y el desafío que uno todo el día tiene es qué consumimos, informarle a la gente lo que tiene que consumir, porque nosotros siempre del Departamento de Botánica estamos colaborando con otras universidades, con estudiantes de grado. Hace poquito, por ejemplo, se formó una academia en un colegio, por ejemplo, y nos invitaron. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el interés de esa academia? Las plantas medicinales. Las plantas medicinales es un tema que es nuestro, es de los paraguayos, ¿verdad? Consumimos el tereré, el mate, el té. Antes que nada, para dormir bien, un té de plantas medicinales. Entonces, es muy atractivo, la gente quiere saber. Y en este espacio también yo quiero decirle a la gente que vuelva a su huerta. ¿Por qué no volver a la huerta en su casa? Que sepa, que tenga su burrito, que tenga su menta, su albahaca, sus plantas. Entonces uno tiene que volver con esa costumbre. Hoy están los jardines coquetos en las casas que se están promocionando, y bueno, incorporar las plantas medicinales en esos jardines. Muy interesante. Y bueno, yo soy una apasionada de mi trabajo, tengo 35 años trabajando como investigadora, y puedo decir que soy docente investigadora, que eso es lo que he hecho en estos 35 años.
Me encanta, muchas gracias por ese entusiasmo también, doctora Dejen. Creo que todos los jóvenes que la están viendo, la escucharon también, sintieron esa pasión que usted siente por su trabajo, que muy bien transmite. Gracias también, Jenny, por acompañarnos esta noche, por comentarnos sobre todo este trabajo de investigación. Les recordamos que todas las informaciones que vamos compartiendo aquí pueden verlos en nuestra página web, y en el caso de las investigaciones de la doctora Rosa Dejen y de la doctora Jenny lo pueden ver en la página de la Facultad de Ciencias Químicas de la UNA. Muchas gracias, nos vemos el próximo lunes a las 21 horas.